ataque cardíaco casi siempre se percibe como un evento súper drástico, ¿no? Como un evento instantáneo, o sea, como un interruptor biológico que de pronto, ¡pum!, se apaga. Claro, esa es la percepción general. Pero la realidad médica es que ese interruptor ha estado parpadeando, oxidándose y fallando en silencio durante décadas antes de que ocurra el cortocircuito final. Y justo por eso, hola a quienes nos escuchan, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Nuestra misión de hoy es desempacar el capítulo 5 de un texto médico súper avanzado sobre la aterosclerosis. Que es, digamos, la enfermedad subyacente que causa la inmensa mayoría de los ataques cardíacos y derrames cerebrales. Exacto. Y para poner las cosas en perspectiva para nuestra audiencia, hay evidencia patológica, como los hallazgos del estudio del corazón de Bugalusa, que demuestra con autopsias que estas lesiones arteriales comienzan en la infancia. Fíjate que eso es clave. Y no solo en la infancia. Incluso se ha detectado evidencia de engrosamiento en las paredes arteriales de fetos de apenas 36 semanas de gestación. Es que eso es una locura, o sea, pensar en un feto de 36 semanas ya con este problema. Totalmente. Es un hallazgo que reescribe por completo nuestra comprensión de la biología humana. Históricamente, pues asumíamos que el bloqueo arterial era simplemente el desgaste inevitable de un cuerpo viejo. Ajá, como tuberías viejas. Exacto. Pero la presencia de engrosamiento en un feto nos revela que estamos ante un proceso patológico activo. Un proceso que se gesta desde antes de nacer y que a nivel global es letal. Sí, estaba viendo las cifras y revelan una crisis estructural gigantesca. La cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular representan juntos el 84.5% de las muertes cardiovasculares. Y casi el 30% de la mortalidad total en el mundo. Es muchísimo. Súper alarmante. Solo en Estados Unidos 121 millones y medio de personas viven con esto. Y cuesta como 350 mil millones de dólares al año. Ah, y a nivel global, 202 millones tienen enfermedad arterial periférica. Son números que asustan, la verdad. Sí, demasiado. A ver, vamos a desempacar esto, porque el objetivo de hoy no es dar una clase de anatomía aburrida, para nada. Queremos entender cómo la ciencia pasó de ver a las arterias como simples tuberías tapadas a descubrir un campo de batalla inmunológico increíblemente complejo. Y para entender ese campo de batalla, ayuda mucho ver cómo evolucionaron las teorías, empezando por algo tan básico como el nombre. La palabra ateroma, que es la lesión en la pared arterial, viene del griego atere. Que significa papilla o engrido, ¿verdad? Sí, tal cual, papilla. Los patólogos del siglo XIX veían esa especie de engrudo post-mortem en los microscopios y, claro, lo relacionaban directamente con las grasas de la dieta. Una imagen súper gráfica. Ese núcleo lleno de lípidos y colesterol. Exactamente. Y a principios del siglo XX en Rusia, Nikolai Anichkov hizo un experimento súper famoso. Alimentó conejos con colesterol disuelto en aceite de girasol. Ajá. Y notó que desarrollaban lesiones arteriales igualitas a las humanas. Pero, a ver, espérame. Hay un problema de lógica ahí, ¿no? Los conejos son herbívoros. O sea, su metabolismo no está diseñado para procesar grasa animal o aceite así. Totalmente. Esa fue la crítica principal que le hicieron otros científicos en su momento. Decían que era un modelo artificial. Pero a pesar de eso, logró establecer la hipótesis de los lípidos, la idea de que el colesterol circulante daña las arterias. ¡Ah, claro! Y luego vino Goffman en California, ¿no? Sí, John Goffman. Él usó la ultracentrifugación. Básicamente hizo girar el plasma sanguíneo a velocidades extremas y demostró que el colesterol necesita vehículos de transporte porque no se disuelve en agua. Las famosas lipoproteínas. Esas meras, VLDL, IDL, LDL y HDL. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima, con Goldstein y Brown, que de hecho ganaron el premio Nobel en el 85 por esto. Un trabajo brillante, ¿sí? Ellos estudiaron a pacientes con hipercolesterolemia familiar, gente que tenía niveles de colesterol de 800 a 1000 miligramos por decilitro. Para quienes nos escuchan, imaginemos que el colesterol son invitados indeseables en un club nocturno. Me gusta esa analogía. Digamos que Goldstein y Brown descubrieron que el problema no es solo que haya demasiados invitados, sino que las células nacen sin los cadeneros, o sea, los receptores LDL, para controlarlos. Exacto. Lo fascinante aquí es que, al faltar esos receptores,
la célula asume erróneamente que hay una hambruna de lípidos. Entonces, como respuesta de supervivencia, produce aún más colesterol y lo suelta en la sangre. Haciendo un tráfico terrible en las arterias. Un embotellamiento masivo. Pero fíjate que las placas no son solo basura acumulada. Los hermanos Earl y John Bendit propusieron algo loquísimo: la hipótesis monoclonal. Esa parte me voló la cabeza cuando leí las fuentes. O sea, postulan que cada placa surge de una sola célula muscular lisa que muta. Ajá, una célula que pierde el control y se clona a sí misma. O sea, se comporta casi como un tumor benigno dentro del vaso sanguíneo. Tal cual. Y lo probaron analizando isoformes de la enzima G6PD. En mujeres, un cromosoma X se inactiva aleatoriamente, pero en estas placas todas las células tenían el mismo cromosoma X activo. O sea que todos venían de una misma célula precursora, igualito que los leiomiomas uterinos. Exactamente. Eso demostró que la pared arterial es superactiva, no solo un tubo inerte. Y esto nos lleva a la biología moderna y a la hipótesis de retención y respuesta a la lesión. Donde la aterosclerosis se ve como una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Ya no son tubos sucios, es nuestro sistema inmunológico atacando. Sí, participan los sistemas inmunológicos, innato y adaptativo. Todo empieza en el endotelio, la capa interna de la arteria. Cuando se daña por toxinas del cigarro o presión alta, retiene lipoproteínas ricas en ApoB. Y esas partículas LDL retenidas se oxidan. Se oxidan y se vuelven alarmas biológicas. Llaman a los monocitos que entran a la pared y se convierten en macrófagos para comerse ese colesterol. Usando los receptores basurero, el SRA y el CD36. Pero aquí hay un error de diseño evolutivo terrible. Estos receptores no tienen freno, no se apagan. No tienen botón de apagado, exacto. Comen y comen hasta que se deforman y se vuelven las famosas células espumosas. Que al final mueren, revientan y forman ese núcleo necrótico horrible. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque entra el inflamasoma NLRP3. Sí, a ver, aquí te tengo que interrumpir porque esto me dejó en shock. ¿Me estás diciendo que el sistema inmunológico trata un cristal de colesterol de la misma manera que trataría al ADN de un virus, lanzando un ataque que destruya la arteria? Totalmente. Para el inflamasoma NLRP3, esos cristales son como astillas biológicas. Altera el tejido y provoca que se secreten citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta y la interleucina 18. O sea, ¿un ataque interno masivo? Sí, un ciclo de destrucción que se validó en humanos con el ensayo CANTOS. Usaron un anticuerpo para bloquear esa interleucina 1 beta y los infartos bajaron sin siquiera tocar los niveles de colesterol. ¡Wow! Eso prueba que la inflamación es el verdadero enemigo. Pero bueno, si la sangre fluye por todo el cuerpo con la misma inflamación, ¿por qué estas placas solo se forman en ciertos lugares? Ah, ubicación, ubicación, ubicación. Desde los tiempos de los conejos de Anichkov, se sabe que las placas prefieren las ramificaciones y curvas, como la bifurcación carotídea. Claro, tiene que ver con la hidrodinámica, ¿no? ¿El flujo laminar? Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, cuando la sangre fluye suave y en línea recta, genera un esfuerzo de cizallamiento que activa una enzima llamada ENOS. Que produce óxido nítrico, el escudo protector antiinflamatorio. Imaginemos que el torrente sanguíneo es como un río rápido. En las rectas, el agua limpia las orillas. Ajá, no deja que nada se asiente. Pero donde el río se bifurca, el agua gira en remolinos. Y es exactamente ahí donde se acumula toda la basura y los troncos. Una analogía perfecta. En esas zonas de flujo turbulento, la producción de óxido nítrico se desploma. Las partículas de colesterol pasan más tiempo rebotando contra la pared y logran penetrar. Entonces las fuerzas mecánicas de los fluidos alteran literalmente nuestra genética endotelial. Literalmente, dictan qué partes de las arterias son vulnerables a una mala dieta o a la diabetes. Increíble. Y bueno, ya sabemos dónde y cómo se forman. Pero, ¿qué hace que una placa pase de ser silenciosa a causar un infarto letal? Porque la mayoría de la gente tiene placas años sin saberlo. La clave ahí son las complicaciones trombóticas. Como se ve en la figura 4.1 del texto, la mayoría de los infartos ocurren cuando la capa fibrosa que cubre la placa se rompe. La famosa placa vulnerable. Exacto. Es vulnerable si el núcleo de lípidos es mayor al 40% del área y su capa protectora mide menos de 100 micrómetros, súper delgada.
Y los macrófagos actúan como tijeras biológicas ahí, ¿verdad? Sí. Secretan metaloproteínasas de matriz, o MMPs, que degradan el colágeno y debilitan esa capita protectora hasta que la presión sanguínea la rompe. Y cuando se rompe, el cuerpo reacciona como si te hubieras cortado una arteria. Forma un coágulo enorme que tapa todo. Aunque hay diferencias geográficas. En el corazón o el cuello, las placas suelen romperse así. Pero en las piernas, en la arteria femoral, es más común que se erosionen superficialmente o que un nódulo calcificado rompa la capa desde adentro. Pero, a ver, muchas de estas rupturas son silenciosas, ¿no? La mayoría. Se rompen, forman un microtrombo y sanan con una cicatriz. Pero cada cicatriz va estrechando la arteria con el tiempo. Es lo que llamamos remodelación constrictiva. Entonces, ¿qué significa todo esto para los pacientes? ¿Podemos hacer que las placas desaparezcan? Sí se puede. Usamos biomarcadores como la proteína C reactiva de alta sensibilidad para detectar la inflamación. Predice los infartos mejor que el colesterol solo. Como demostró el ensayo Jupiter. Exactamente. En ese estudio, al dar rosuvastatina para tratar la inflamación en pacientes con colesterol normal, los eventos bajaron un 44%. El volumen de la placa de ateroma realmente puede encogerse. Es la regresión de la placa. Usando ultrasonido intravascular o resonancias magnéticas, podemos detectar a pacientes de alto riesgo mucho antes y revertir el daño. O sea que las placas no son sentencias de muerte fijas de piedra, son masas dinámicas. Totalmente dinámicas. Nuestro cuerpo puede reabsorberlas si le damos las herramientas correctas y controlamos esa inflamación. Estoy fascinada. Para resumir un poco el viaje que hemos dado, empezamos creyendo que eran solo tubos tapados por comer mal. Ajá. Y terminamos descubriendo una red interconectada de fuerzas físicas, células clonadas rebeldes y una inflamación impulsada por cristales que engañan a nuestras defensas. Y esto plantea una pregunta importante. Una reflexión final para quienes nos escuchan, algo que no se dice explícitamente pero que surge de los textos. A ver, platícame. Si este engrosamiento empieza a las 36 semanas de gestación y es un problema del sistema inmunológico celular, ¿llegará el día en que la ateroesclerosis ya no sea tratada por cardiólogos en adultos? ¿Te refieres a tratarla antes? Imagina que pase a ser prevenida por inmunólogos usando vacunas o terapias genéticas en la infancia temprana. Enseñarle al cuerpo a ignorar los cristales de colesterol antes de que empiece el daño. ¡Wow! Eso sería el fin de la enfermedad cardiovascular tal como la conocemos. Una idea súper provocativa para dejar pensando a nuestra audiencia. Definitivamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Queda clarísimo el valor de cuestionar siempre la ciencia establecida. Nos vemos en nuestra próxima inmersión profunda.